Aquí había una crítica muy fuerte por la zona de distensión. Le voy a decir una cosa, yo no sé, Gustavo, si usted sabe quién me recomendó la zona de distensión. La zona de distensión me la recomendó Juan Manuel Santos, porque Juan Manuel Santos era parte de un equipo con Álvaro Leiva en Naciones Unidas, pero además le cuento una anécdota. Yo no creía mucho que Tiro Fijo fuera a ir por lo que yo le cuento a usted. Estaba el mundo entero ahí, todo el mundo estaba ahí. Pero yo siempre tuve desconfianza, como le dije a Víctor G desde el primer momento. Entonces yo me metí un discurso en este lado, si Tiro Fijo va, y un discurso en este lado por si Tiro Fijo no va. Y ahí, con el Plan Colombia, hay varios consejos que son importantes, porque aquí a veces hablábamos de la fumigación. Nosotros siempre hemos fumigado, siempre. Colombia había fumigado siempre. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que con el Plan Colombia era fumigación más presencia del Estado. Presencia del Estado con militares, con policías. Por eso nosotros creamos, ustedes recuerdan, Gustavo, los batallones antinarcóticos para culminar. A ver, yo creo que lo que hicimos nosotros con las FARC, ¿qué pasó ahí? Lo que yo digo. Yo creo que a las FARC las atropelló la paz. Las FARC no estaban preparadas para hacer la paz. En la pandemia, cuando los colombianos necesitábamos, muchas empresas, restaurantes, negocios, que la banca le diera la mano, no se la dieron. El rincón del debate, donde el pensamiento brilla, ideas que despiertan, opinión que ilumina. Analizamos economía, cultura y política. El rincón del debate, donde la verdad camina. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al Rincón del Debate. Esta noche tenemos un programa muy especial. El expresidente Andrés Pastrana Arango ha tenido la amabilidad, la cortesía y sobre todo la paciencia de acompañarnos en esta noche del Rincón del Debate. El tema de esta noche, seguridad y gobernabilidad en Colombia. Un tema que creo que después de los antecedentes recientes con el desgobierno del señor Petrazno, nos parece que es absolutamente relevante y pertinente, tomando en cuenta que el presidente Pastrana en su momento, en su día, le tocó recibir un país en unas condiciones que se podría decir son bastante similares a quien muy probablemente tenga que asumir el gobierno de Colombia próximamente. Nos acompaña Alejandra García como mi coanfitriona y en el Space Liliana Castaño y Elizabeth Cardona, que serán las generalas y quienes manejen junto con ustedes el programa desde el Space de X. También nos están acompañando esta noche José Manuel Restrepo y Andrés Villota, quienes por su conocimiento y por su experiencia, uno desde haber estado también en un gobierno con la responsabilidad de los temas financieros y de comercio, y Andrés, que como analista internacional nos puede también dar su perspectiva, además un analista que está muy cercano a la casa del presidente Milei. Así que buenas noches y entremos en materia. Presidente Pastrana, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, un saludo muy cordial a todos los panelistas y mil gracias, Gustavo, por esta invitación. Presidente, no, a usted sabemos que ha tenido una agenda muy apretada, que recién llegó de nuevo al país, que ha estado, como siempre, llevando en alto la bandera de Colombia. Arranquemos de una vez. Cuando usted asumió la presidencia en el año 98, el país se enfrentaba a una profunda crisis económica, un alto desempleo y una escalada en el conflicto armado. La primera pregunta que le queremos hacer esta noche es, ¿qué elementos de ese contexto le llevaron a concluir que la estrategia más adecuada para recuperar la gobernabilidad y la estabilidad era un proceso de paz negociado y no una estrategia de seguridad puramente militar? A ver, Gustavo, qué bueno para que también los jóvenes comiencen a conocer un poco la historia, para evitar que se repita como está sucediendo hoy, ¿cierto? En 1994 a mí me roban la presidencia de Colombia y me la roban porque logramos comprobar, y lo hizo así la justicia, que a Ernesto Samper Pizano, los carteles, el cartel de Cali y inclusive el Chapo Guzmán el otro día en Nueva York,
dijo que le había dado $500.000, se comprobó de que el narcotráfico compró la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Samper. Entonces, ¿qué pasó? Ahí fueron 4 años en que Samper, buscando que el Congreso no lo destituyera, los Estados Unidos desertifican a Colombia. Éramos unos parias, Gustavo, en el mundo. Uno mostrar el pasaporte colombiano era una vergüenza. Los Estados Unidos, cuando yo llego al gobierno, dice que Colombia es un estado no viable y le quita la visa al presidente de Colombia. Imagínese usted qué tristeza que el presidente de Colombia va a los Estados Unidos y a las Naciones Unidas no puede moverse de un radio de un número muy pequeño de kilómetros y que tiene que regresar al país y no puede ir a ninguna otra parte. Entonces, ¿qué fue eso lo que pasó? Que clarísimamente el narcotráfico, tristemente para el país, compra la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Samper Pizarro. ¿Cuál es el gobierno que me entregan? Pues lógicamente hay una falta de gobernabilidad en esos 4 años. Creo que si mal no estoy, José Manuel conoce más esas cifras. El desempleo estaba cerca del 18%, la inflación estaba en el 22%, los intereses interbancarios estaban en el más del 60%, el sector financiero estaba quebrado, todos los bancos en Colombia estaban quebrados y estaban quebrados el sector cooperativo. Ese es el país que yo recibo, precisamente el 7 de agosto de 1998. Entonces, cuando yo gano la presidencia o en el proceso de la presidencia, yo propongo que hay que hacer un plan Marshall, algo semejante a un plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, para sacar a Colombia del abismo en que estábamos nosotros. Y esa es la propuesta que yo hago, que le vamos a decir a los Estados Unidos. Cuando yo gano la presidencia de Colombia en el año 98, la primera llamada que recibo es del presidente de los Estados Unidos, en ese momento, Bill Clinton. Y le dije, ¿cuándo me invita? Me dijo, no, véngase 5 de agosto, 4 o 5 de agosto. Y dije, perfecto, presidente, ahí estaré. Este hecho, Gustavo, tiene dos elementos que son muy significativos. Nunca la Casa Blanca invita a un presidente electo a hablar con el presidente de Estados Unidos. Nunca. Yo creo que ahí se rompió esa tradición, porque a mí me recibió en la oficina oval. A veces los presidentes los invitan electos y los meten a una oficina de la Casa Blanca y de repente Gustavo pasa el presidente y dice, oiga, el jefe de seguridad de la Casa Blanca le dice, mira, aquí está el presidente electo de Colombia, o ¿por qué no lo saluda? El presidente, mucho gusto, ¿cómo está? Toma una foto y se va. No, aquí el presidente de los Estados Unidos me recibe a mí en la Casa Blanca, voy con mi canciller Guillermo Fernández de Soto y voy con quien iba a ser mi embajador Luis Alberto Moreno. Nos sentamos en la oficina oval, hizo venir a Madeleine Albright, secretaria de Estado de Estados Unidos del Medio Oriente, a esa reunión y por primera vez, yo no conocía a Clinton, comenzamos a hablar del tema de Colombia. El segundo significado de esta visita para mí es que el presidente Clinton estaba enviando una señal directa de decir, vamos a cambiar la política que ven Ernesto Samper a otro tipo de política. Y es así como en esa primera reunión el presidente me pregunta, hombre, usted ha hablado de un plan Marshall, ¿qué significa esto? Yo dije, mire, vamos a buscar, presidente, ya una vez me posesione, hacer un plan, le vamos a poner Plan Colombia. ¿Y por qué le puse Plan Colombia? Que la gente a veces no sabe. Porque el Plan Colombia significaba que no era el gobierno de Andrés Pastrana el que iba a terminar el problema del narcotráfico, eso era imposible, que era una política de Estado y que esa política de Estado tenía que continuar como efectivamente continuó. Segundo, yo le dije, ese plan, el Plan Colombia, presidente Clinton, ¿se va a basar en qué? En la tesis de la corresponsabilidad. ¿Qué significa esto, Gustavo? El presidente me dice, ¿cómo así que corresponsabilidad? Le dije, sí, sí. Yo soy el mayor productor de cocaína. Colombia, somos los mayores productores de cocaína. Pero ustedes, los americanos, son los mayores consumidores. Por lo tanto, usted tiene que aportar y yo tengo que aportar. Y vamos a pedirle a Europa, que comenzaba en ese momento a salir o a conocerse, que ya Europa comenzaba a ser un gran consumidor de droga, vamos a hacer que esto salga adelante. Y así es que nace entonces Plan Colombia, que 4 años después terminó siendo, pues efectivamente, el plan que pasamos de ser un Estado inviable a ser un Estado viable. Y yo creo que eso fue lo más importante. Y ahí, con el Plan Colombia, hay varios consejos que son importantes, porque aquí
a veces hablábamos de la fumigación. Nosotros siempre hemos fumigado, siempre. Colombia había fumigado siempre. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que con el Plan Colombia era fumigación más presencia del Estado. Presencia del Estado con militares, con policías. Por eso nosotros creamos, ustedes recuerdan, Gustavo, los batallones antinarcóticos, porque yo lo que Claro. tenía era el ejército de Colombia combatiendo a la guerrilla y lo que tenía por el otro lado era un batallón especializado que nos lo financiaron los Estados Unidos, el batallón antinarcóticos, para que continuara la lucha contra la guerrilla si no tomaba la decisión, como fue el ELN y la guerrilla de la FARC mientras estuvo en la mesa de negociación, pero tenían la libertad de tener un batallón destinado para proteger fumigaciones, campesinos, en fin. Entonces había presencia del Estado. Entonces había interdicción también, que era lo importante. Más en el Plan Colombia, un hecho muy importante era la inversión social, como se hizo en el Plan Colombia, la inversión en el tema de la justicia y fortalecimos, porque eso era el compromiso, nuestro ejército, nuestra policía, como nunca antes en la historia de Colombia. Es que, Gustavo, cuando yo llego por primera vez a, Colombia, a la presidencia, a un batallón, los soldados no tenían botas. Ellos me decían, presidente, tenemos que pasar por una remontadora para que nos den lo que queda de las llantas para ponerles suelas a nuestros zapatos. No había helicópteros, no había tiros, no había bombas. Usted se recuerda, veníamos de que el ejército avial, Patascoy, El Villar, Las Delicias, unas derrotas militares que fueron pues brutales para la historia de la guerrilla en Colombia, que ellos lograron esos triunfos contra el ejército y 4 años después totalmente se cambió la brújula. Y algo muy importante, que afortunadamente ganó el presidente Uribe, que estaba de acuerdo con el Plan Colombia, y el presidente Uribe decide continuar con el Plan Colombia, afortunadamente. A él le tocó, y en buena parte por recibir, en el año 2000 empieza el Plan Colombia, todo lo que era el equipo militar, todo lo que eran los radares, los helicópteros, las bombas, los tiros, aviones, todo. Pero ¿qué pasó después? Juan Manuel Santos, que había sido ministro de Hacienda mío, que había estado conmigo en Washington en muchas ocasiones, que conocía el Plan Colombia, liquida el Plan Colombia, entierra el Plan Colombia y ahora Petro termina de enterrarlo. ¿Cuál y qué cosa es lo más grave aquí? Que está José Manuel. El Plan Colombia no solamente era interdicción, era fumigación, había inversión en desarrollo alternativo, inversión en lo social, inversión en la justicia, la fiscalía nacía en ese momento y lo fortalecemos como nunca. Pero algo más importante que la gente a veces no sabe es que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos nace del Plan Colombia. Porque yo al presidente Clinton le decía, en inglés le decía, Colombia lo que necesita es trade, not aid. Nosotros los colombianos lo que necesitamos es comercio, no necesitamos ayuda. Pero toda esa plata, a nosotros entraban 750 millones de dólares al año regalados, 750 millones. Posteriormente, después al presidente Uribe, yo no entiendo por qué él no continuó la lucha en defender esa plata, porque los americanos abren el Plan Puebla, le quitan la mitad de recursos a Colombia para dárselo a los mexicanos, cosa que yo nunca entendí. Pero bueno, pero lo importante fue que con el Plan Colombia sacamos también adelante el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que ha sido y es fundamental para Colombia. Entonces, ahí hay una serie de hechos que yo creo que es bueno que se conozca. Usted me dice, ¿ahora cuál es la comparación? Pues mire, a San Pedro eligió el narcotráfico, a Petro también. Nosotros ya hemos venido hablando del pacto de la picota. Entonces, fíjese usted, a Petro en su campaña hay recursos del narcotráfico. ¿Quién lo dice? No lo dice Andrés Pastrana, por esto yo estoy demandado. Bueno, ya le ganamos ese juicio precisamente a Petro. El que dice que entró plata en narcotráfico a la campaña de Petro es su hijo, que dice a la campaña de mi papá entraron recursos del narcotráfico. Y el otro que lo dice es precisamente su hermano Juan Fernando, que dice que él fue a la picota a hacer precisamente un acuerdo con los narcotraficantes y él mismo dice que le dieron no solamente dinero, sino que adicionalmente le aportaron a la campaña 1,000,000 y pico de votos. Y qué curioso, Gustavo, que ese 1,000,000 y pico de votos es el que le dio el triunfo a Petro. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Fíjese, hoy lo que estamos viendo, ¿quién puede entender que hoy en Doha nos sorprenden a los colombianos de que hay una reunión con el cartel del Golfo en Doha, que ahora lo llaman, no sé cómo lo llaman, la junta directiva, una cosa así, y cómo Petro con esto corre el peligro de que se va a ir a la cárcel,
porque es que usted, la Constitución y la ley colombiana prohíben negociar con el narcotráfico. Eso está absolutamente prohibido. Y hoy nos sorprenden en que en Doha, y yo no sé, Gustavo, usted me corrige, y los panelistas que están aquí, el cartel del Golfo, que es el que está en Doha dialogando con el gobierno, ustedes me corrigen, Petro no nos dijo a los colombianos que fue el que mató a Miguel Uribe. Creo que hay declaraciones de esas, ustedes me corrigen. Pregunto yo, pero creo que ya no lo había dicho el presidente Petro. Entonces, lo que creo que aquí tenemos que ver, y Gustavo, esto que voy a decir yo creo que es importante, en Colombia ya no hay delitos políticos. Aquí no hay delitos políticos. Aquí todos están vinculados hoy con los narcos. Todos dependen del narcotráfico. Y este tema, lo que es triste es que los Estados Unidos nos está dando 350 o 400 o 500 millones de dólares y ahora el presidente Petro dice, no los quiero, no los necesito. No, señor, es que eso no es un regalo de los Estados Unidos. Es el compromiso de Estados Unidos para combatir la droga con nosotros. Eso es lo que era más importante. Ahora, ¿qué va a suceder? Dos cosas. Fíjese, la primera cosa que va a suceder es que Petro, ahí a mí me llamó la atención que Petro tenía una cara de felicidad ese día cuando nos desertifican y Sí. después se vio reflejado en su declaración cuando dijo, no vuelvo a comprar ni un tiro a los Estados Unidos. Entonces, fíjese usted esto, eso es el desmantelamiento de nuestras fuerzas públicas. José Manuel, que estuvo como ministro de Economía, sabe, me corrigen, 80 o 90% del equipo militar colombiano es americano. Y si nosotros no vamos a tener plata para mantenimiento, ni para compra de tiros, ni para mantenimiento de los radares, de los aviones, para gasolina, en fin, no vamos a tener que invertir nuestros propios recursos para dejar que la droga no llegue a los Estados Unidos. Y la inteligencia israelí, que tampoco le gusta. Exacto. Y además, no solamente la inteligencia israelí, sino que el otro 10% de los equipos son israelíes. Entonces hay que quedar absolutamente desmantelado. Entonces ahí hay un tema muy grave, porque yo no entiendo por qué las fuerzas militares, el otro día oía yo al comandante de las fuerzas militares de Colombia diciendo, no, porque es que nosotros tenemos acuerdos con Jamaica, acuerdos con Francia, tenemos acuerdos con Brasil, tenemos acuerdos con Perú y para combatir el narcotráfico, pero esto es lo mismo que un policía en la calle que tiene el revólver pero no tiene tiros. ¿De dónde van a sacar para mover las barcas? ¿De dónde van a sacar para mover las fragatas en Colombia, los submarinos? No tienen de dónde. Los repuestos pudientes de los submarinos porque son alemanes, los que lo empeñaron en la época de mi padre. Pero el resto, José Manuel sabe que todo ese equipo es militar. Y aquí, Gustavo, perdón ya para terminar, aquí en Colombia se cometió un error, no sé en qué gobierno fue. Si fue al final del gobierno del presidente Uribe o al comienzo del presidente Santos. Para mí, se cometió un error gravísimo. ¿Y cuál fue? Un día yo me reuní, creo que era el general Navas, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, y me dijo, presidente Pastrana, le tengo una muy buena noticia. Le dije, ¿cuál? Me dijo, ya conseguí los recursos con el Ministerio de Hacienda para nacionalizar todo el equipo americano en la lucha contra la droga y el equipo que tienen los americanos. Y le dije, mire, esa no es buena noticia, es la peor noticia que usted me ha podido dar. Y le voy a explicar, Gustavo, por qué. Porque cuando los americanos nos daban el equipo a nosotros, llámese helicópteros, los Black Hawk, pues los compramos nosotros, helicópteros de transporte, lo que eran las balas, los que eran los tiros. ¿Quién pagaba todo eso? Los americanos. Porque buena parte del equipo americano, que fue algo que logré yo hacer con el presidente Bush antes de terminar mi gobierno, los americanos nos ayudaron con el Plan Colombia, pero existía casi otro ejército en Colombia para la lucha contra el narcotráfico financiado por los Estados Unidos que no nos lo dejaban utilizar en la lucha contra la guerrilla. Y yo al final dije al presidente Bush, mire, presidente, la guerrilla terminó siendo otro cartel. En Estados Unidos se llama Change of Authority, el cambio de autoridad. Permítame y denos a Colombia todos estos equipos para que nosotros podamos combatir el narcotráfico. Y así se hizo. Por lo tanto, entonces, al presidente Uribe le dejé el ejército más fortalecido, la policía más fortalecida en la historia de Colombia. Y adicionalmente el presidente Bush nos dio esto, le dejé un equipo militar que nunca en Colombia habíamos tenido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el comandante de las fuerzas me dice a mí, presidente, vamos a nacionalizar el equipo, resulta que como todo ese equipo era americano
ese equipo, por ser americano, tenía primero prioridad en la línea de mantenimiento. Entonces el equipo de Colombia entraba con los equipos americanos para que lo mantuvieran. Y después entraban los de Irak y los de Afganistán y entraban los del resto del mundo, pero Colombia era prioridad. Segundo, el equipo técnico que teníamos nosotros ahí de última generación, lo tenían esos helicópteros, ¿por qué? Porque eran americanos. Entonces, al ser americanos le podían poner tecnología, y ya cuando eran colombianos no. Las balas y los tiros, ¿quién las pagaba? Y las bombas, los americanos, porque era equipo americano. Entonces, todo esto se perdió porque resulta que un día tuvieron la genialidad de decir vamos a nacionalizar el equipo y nos quedamos, que yo digo que aquí fue un desmonte por las orejas de los americanos en ese momento para decirle, mire, yo le regalo todo el equipo, pero nadie midió las consecuencias de lo que yo le acabo de explicar, Gustavo, con el Plan Colombia. Gracias, presidente. Hay preguntas que tenemos que hacer que a la gente de pronto no le parece, a la gente le parece muy interesante y las quiere conocer. Y digamos que a usted se le ha cuestionado y creo que me atrevería a decir que satanizado por cómo se desarrolló todo el tema de la zona de distensión. Me gustaría que usted nos pudiera dar un poco de contexto de qué fue, qué representaba, por qué la zona de distensión, porque hasta donde yo entiendo se creó como un gesto de confianza para poder buscar caminos de paz. Usted hace un momento mencionó algo que me parecía supremamente interesante y creo que además es un mensaje muy claro para quienes lo quieran entender, y es que hoy no hay ese estado, digamos, de beligerancia, sino que es un estado de delincuencia, que eso hace que quede absolutamente deslegitimado cualquier rigor para poder hablar de estar alzado en armas. Pero me gustaría que usted, por favor, presidente, nos cuente un poco cómo fue ese tema de la zona de distensión, qué nos enseña esa época sobre los desafíos de construir esa confianza con un actor armado y simultáneamente mantener el apoyo ciudadano en medio de un conflicto tan polarizado. Y le doy un antecedente que además usted conoce. En la entrevista que le hicimos acá a Carlos Alonso Lucio, nos dijo, ¿cuál proceso de paz? Si aquí estamos es en un narcoestado, en un narcogobierno. Entonces, eso es lo que quisiera preguntarle, presidente, y quisiera también, porque además me lo solicitaron, que le preguntara expresamente su sensación cuando el señor Manuel Marulanda no llega. A ver, varias cosas. Primero, a la gente a veces se le olvida y a mí me dijeron para hacer la paz. Yo gano la presidencia de Colombia con más de 6.300.400.000 votos, porque los colombianos entre la primera y la segunda vuelta yo le dije, vamos a buscar hacer la paz. Inclusive, Gustavo, yo dije algo que nadie me creía. Dije, lo primero que voy a hacer como presidente electo de Colombia es ir a visitar a la guerrilla y a buscar iniciar un proceso de paz, cosa que yo hice solo. Yo me siento con tiro fijo la primera vez y le pregunto que cuántos guerrilleros hay ahí en la zona de extensión, porque veía muchos guerrilleros. Tiro fijo me dice que hay cerca de 2.500 guerrilleros para cuidar. Entonces, dicho esto, entonces mi compromiso con el país era hacer la paz y buscar todos los mecanismos para llegar a hacer la paz. Y yo digo y le digo a mis amigos, a mí no me eligieron para salvar el sector financiero, a mí no me eligieron para salvar el sector cooperativo, a mí no me eligieron para bajar la inflación, para el desempleo, para bajar las tasas de desempleo. El país votó por Andrés Pastrana, por la paz, que fue la bandera política que utilicé. Cuando iniciamos todo este proceso, entonces yo voy a hablar con Marulanda y le digo, mire Marulanda, se lo dije yo en su cara y eso está escrito en muchos lugares, le dije, yo voy a crear el ejército más fuerte de la historia de Colombia y voy a tener un ejército para la guerra o un ejército para la paz. Entonces, de usted depende para qué quiere que lo use. Esa es una decisión suya. Si lo quiere para la guerra o si lo quiere para la paz. Usted me dice para qué lo quiere. Entonces, resulta que después de 3 años, casi de un poquito más de negociaciones con la FARC, cuando ya ellos cerraron la puerta política, la gente se le olvida porque a veces dicen que fue un proceso que le faltó profundidad, que le faltó haberlo estructurado mejor. Pero si usted revisa,
Todo lo que hizo Juan Manuel Santos, buena parte fueron los acuerdos que terminamos firmando antes de romper el proceso con las FARC. Es decir, que la base fundamental del proceso de paz de Juan Manuel Santos fue precisamente el proceso que iniciamos nosotros. Aquí había una crítica muy fuerte por la zona de distensión. Le voy a decir una cosa, yo no sé, Gustavo, si usted sabe quién me recomendó la zona de distensión. La zona de distensión me la recomendó Juan Manuel Santos, porque Juan Manuel Santos era parte de un equipo con Álvaro Leiva en Naciones Unidas, con Vicenti, que representaba a Naciones Unidas en Colombia, y ellos con un grupo de trabajo habían diseñado la estrategia y dijo, la única forma para hacer la paz en Colombia es crear una zona de distensión que permita que la guerrilla se concentre. Ellos son los que me dan a mí esta idea. Es Naciones Unidas los que me dan a mí esta idea. Y por eso llegamos a la zona de distensión, que el que se había inventado las zonas de distensión fue Ernesto Samper. El presidente Samper, si usted se recuerda, hizo una zona de distensión que el general Harold Bedoya renunció después de esto porque dijo que no estaba de acuerdo de eso para una devolución de soldados y de policías, para que devolvieran unos soldados y de policías. Entonces, ahí está el tema de las zonas de extensiones de Naciones Unidas. Si usted revisa mis discursos de campaña y para llegar a la presidencia, nunca hablé yo de una zona de extensión. La primera reunión que yo tuve, precisamente con Naciones Unidas, para que me entregaran el documento que ellos habían estudiado, era precisamente el que teníamos que crear esa zona de extensión. Por eso es que nace la zona de extensión. Segundo, yo siempre lo que quise hacer, Gustavo, era no una zona de extensión. Yo lo que le dije a Marulanda es, oiga, tiro fijo, vámonos afuera a hacer el proceso de paz. Había hablado ya yo con el presidente Aznar, que es un buen amigo, y le dije, oiga, José María, ¿por qué no me presta un lugar en España donde podamos hacer la paz? Nadie se entere, porque la paz no puede producir, Gustavo, noticias todos los días, que fue lo que pasó con el Caguán, que allá todos los días toda la prensa preguntando y cómo avanza y qué pasa. Y en esto, en un proceso de paz, hay que utilizar canales por detrás, hay que hacer reuniones que no se conozcan, que no se sepa. En fin, todos estos procesos tienen una cantidad de normas que uno debe comenzar a aplicar para tratar de buscar resultados. Y resulta que no quiso, Marulanda dijo, no, porque es que si yo me monto en un avión, usted me deja en Estados Unidos, me manda preso a una cárcel. Dije, mire, yo me voy con usted esposado. Nos vamos en el mismo avión hasta donde que lleguemos al sitio, nos vamos emposados. Si se lo llevan a usted, me llevan a mí. No quiso. ¿Por qué? Porque la gente no conoce también un poco esta historia. Si alguien era desconfiado, eran las FARC. Las FARC, para decirle a dónde llegaba la desconfianza, Jojoy, en su momento, nunca dormía con Marulanda, siendo el jefe militar y el jefe Marulanda siendo el jefe de las FARC. Nunca dormían juntos. Desconfianza. Desconfianza. Nunca tuvieron esa confianza. Entonces, los jefes guerrilleros no dormían el secretariado. Ellos decían por el tema de las bombas, y eso no es verdad. Ellos no tenían la confianza entre ellos. Segundo, aquí hubo un elemento, más de 30 países, Gustavo, respaldaron el proceso de paz en Colombia. ¿Eso significa que improvisamos? 30 países del mundo que vinieron a acompañarnos en el proceso de paz. No lo tuvo Juan Manuel Santos. 30 nos acompañaron a nosotros y fue muy importante. Y por eso logramos avanzar en buena parte. Cuando ya se trababa el proceso, lográbamos avanzar con la ayuda de los países. Cuando yo ya quiero romper el proceso de paz, cuando se viola ya acuerdos internacionales como el secuestro del avión, los que me dicen que no rompe el proceso es la comunidad internacional. Y yo le dije, mire, es que yo ya aquí me puedo ir preso porque si hay violación a tratados internacionales que Colombia hemos firmado, yo no me puedo quedar, es decir, seguir en un proceso de paz cuando puedo terminar yo en la cárcel. Entonces, ese es otro elemento que la gente a veces no conoce, 30 países. Y por último, el tema de la zona de extensión, de la silla vacía, como se conoce el hecho. A ver, yo siempre le dije en ese momento al comisionado de paz, Víctor G. Ricardo, Víctor G., hagamos un acto muy pequeño, muy simple, muy sencillo, en que nos reunimos con Marilalda e iniciamos el proceso de diálogo, porque aquí había que hacer el proceso de diálogo para terminar firmando un proceso de negociación. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un acto muy pequeño? Ahí tuvimos discusión. Resulta, Víctor G. entonces dijo, no, vamos a hacer una cosa importante y a invitar a gente. Y yo le dije,
yo creo que eso puede ser difícil porque Marulanda era un tipo muy pragmático, pero era muy sencillo, muy simple, ¿cierto? Muy campesino. A él sentarse a hablar con los medios de comunicación, tener unos 120 cámaras del mundo entero mirándolo a uno, si uno tiene respeto por ellos, imagínense lo que era Marulanda. Entonces se hizo esta cosa, se trató de hacer todo este proceso. Yo estuve siempre en desacuerdo y dije, hombre, yo hubiera hecho una cosa más sencilla. Ya la zona de extensión la manejaba la FARC, que para que los jóvenes conozcan. Cuando salimos de la zona de extensión y les entregamos 42.000 kilómetros cuadrados a la FARC para que ellos se reunieran en este territorio, que es la otra parte que la gente a veces mucho ve, es que sacamos 10 o 12.000 guerrilleros que ya no estaban peleando en el monte, sino que estaban concentrados en la zona de extensión. Entonces, quien cuidaba la zona de extensión y era garantía de la zona de extensión era la FARC. Y por eso usted recuerda que tuvimos que sacar el tema judicial, la fiscalía hablamos para sacar los procesos de San Vicente a un lugar cercano en Villavicencio para que se pudiera continuar con la justicia. Se creó una fuerza porque no se podía estar armado. Nosotros no defendíamos la zona de extensión, pero ¿cuál fue la orden mía como presidente económico, como comandante en jefe de las fuerzas militares? La orden mía fue, perfecto, aquí hay una zona de 42.000 kilómetros, pero muy claro, y leí la orden y ahí está escrita. Al general Mora en su momento, que era el comandante del ejército, le dije, general, nadie entra, pero tampoco nadie sale. ¿Ok? Nadie. Si hay, porque entonces aquí la gente empezó a decir, ay, es que llevaron secuestrados y llevaban. Yo le tenía que decir al general Mora, oye, general, ojo, están entrando secuestrados. No, presidente, ahí no hay pruebas ni hay evidencias, porque él estaría violando una norma que le di yo como una instrucción como comandante jefe de las fuerzas militares. Entonces recuerdo, a los pocos meses de la zona de extensión, Gustavo, hubo una salida muy importante, creo que creo que se llamaba la zona Puerto Rico, en que salió un grupo muy importante de guerrilleros y el ejército liquidó esa columna guerrillera. Triste decirlo porque son colombianos y eran muchachos colombianos. La liquidó y desde ahí ellos supieron que no podían seguir saliendo de la zona de extensión. Entonces, cuando yo voy a ir a la zona de extensión, yo fui, Gustavo, creo que eran 12 hombres los máximos que yo podía llevar. Entonces yo llevé unos hombres que me hicieron honores militares a la llegada, pero de quien dependía la zona de extensión era de Tiro Fijo, y por eso yo nunca entendí, porque Tiro Fijo llegó y dijo que no fue a la inauguración de la mesa de diálogo porque habían descubierto ellos un atentado para matarlo a él y a mí. ¿Ok, Gustavo? Y él nunca me dijo nada. Entonces, qué tip. la otra, a la siguiente vez que lo vi en Caquetania, le dije, oiga, Marulanda, muchas gracias, porque resulta que usted incumple porque él dijo que iba a la inauguración de los diálogos. Ahí está en mi página web, en la entrevista a Marulanda, diciendo, yo me comprometo a ir precisamente a esto. Y nos iban a matar a los dos, y dije, muchas gracias por avisarme de que nos iban a matar, y usted se quedó en una finca, y yo sí cumplí mi palabra. Pero además le cuento una anécdota. Yo no creía mucho que Tiro Fijo fuera a ir por lo que yo le cuento a usted. Estaba el mundo entero ahí. Usted recuerda, pues en Colombia entera estaba ahí. Estaba el maestro García Márquez, estaba toda la clase política, estaban todos los líderes, en fin. Todo el mundo estaba ahí. Pero yo siempre tuve la desconfianza, como le dije a Víctor G. desde el primer momento. Entonces yo me metí un discurso en este lado, si Tiro Fijo va. Y un discurso en este lado, por si Tiro Fijo no va. No va. Entonces yo iba a preparar. Ahí están los dos discursos, ahí están. Y yo todavía guardo esos dos discursos. Entonces, nunca entendí, siendo la FARC, porque ellos decían que manejaban la zona de extensión, porque les tocaba a ellos la seguridad, nunca entendí por qué él no fue. Después, si tengo un tiempo, le termino la historia muy rápidamente con el enviado cubano. Aquí veía el enviado de América Latina. Le dije yo en Cuba, cuando estaba escribiendo mi libro en La Habana con Camilo Gómez, yo le dije, a ver, cuénteme por qué Tiro Fijo de verdad no fue ese día. Y me dijo, mire lo que pasó, presidente. Cuando usted llegó, que nadie creía que nosotros íbamos a ir, cuando usted llega, Tiro Fijo nunca creyó que yo iba a estar allá,
Llegamos allá. ¿Recuerda usted que estaba Daniel Ortega? Estaban los cubanos, estaban, ¿quién otro así de estos de izquierda? Bueno, estos dos. Ellos apenas se enteraron, Daniel Ortega y los cubanos, de que no iba a ir tiro fijo a la reunión, dijeron, déjenos, presidente, vamos a ir a hablar con Marulanda. Y se fueron los cubanos y Daniel Ortega a hablar en una finca que se llama Villanora, allá en el Caguán. Llegaron allá y lo que me dice este amigo, años después, ya muchos años después, me dijo, mire, Marulanda hay que verlo y en parte, si lo analizamos dentro de la cabeza de Manuel Marulanda, hasta tenía razón de no ir, porque Marulanda lo que les dijo es, mire, Pastrana, decía él, les dijo a ellos, mire, Pastrana es un tipo muy querido, él me había visto una vez, un hombre afectuoso, tuvimos una buena contacto inicial, entonces yo voy a llegar allá, vamos apenas a iniciar los diálogos con la FARC, voy a llegar allá, Pastrana me va a saludar, como es él, afectuosamente, invitándome a sentarme en la mesa, pero ese saludo para Colombia y para la comunidad internacional va a ser, se firmó la paz. Entonces Marulanda dijo, esa señal no es buena en este momento. Y segundo, Marulanda también decía, como Pastrana saluda, como la forma que saluda, no era de abrazo, sino como saludan los campesinos, golpeándose en los hombros, Marulanda decía, cuando Pastrana me salude a mí, ¿qué van a decir los míos? La guerrilla va a decir, Marulanda se le entregó a Pastrana y ya esto se acabó. Entonces, esa fue la disculpa que me dicen a mí los cubanos con los que hablé posteriormente que tuvo Marulanda para no hacerse presente en la zona de extensión. Presidente, la vida le da uno oportunidades y fíjese que yo era muy joven en aquel momento y siempre dije o siempre cuestioné mucho que eso sucediera y en retrospectiva yo me quedaba con una conclusión y yo dije lo que pasó en el Caguán, y yo no sé Andrés y José Manuel cómo lo ven, pero yo siempre pensé que eso fue muy bueno para el país por una cosa, y es que eso demostraba que hacer procesos de paz con delincuentes y en especial con las FARC y el ELN es imposible porque no tienen palabra. Que ya no haya más violencia, que ya cese la violencia, que dejen de atacar a los uniformados y también a los civiles, porque hay mucha gente que no tiene nada que ver. Y yo creía que, o yo pienso inclusive todavía aún, que eso era algo que había que demostrar para entender que el camino no podía ser el de simplemente creerles porque son ellos, sino que debía haber algo más. Y entonces el complemento a la pregunta es, para usted, ¿es una lección aprendida y cree que esa fórmula todavía es vigente, intentar hacer un acuerdo de paz? A ver, mire, como le digo, buena parte de lo que hicimos en el Caguán es lo que utilizó Juan Manuel Santos para su proceso de paz, ¿cierto? Eso fue lo importante. Segundo, como usted dice, desenmascaramos a la guerrilla. Es que a los colombianos se nos olvida, Gustavo, de que la FARC tenía emisora de radio y la tiene todavía, creo, en Suecia. En Estocolmo tenían una emisora de radio. Segundo, la FARC eran vistos en Europa como unos Robin Hoods. Los malos éramos nosotros y los buenos eran la FARC. Entonces, con el proceso de paz, logramos desenmascararlos a nivel internacional. Si usted revisa los correos de Marulanda y de Raúl Reyes en el computador, la última, fíjese usted, el último correo que envió Manuel Marulanda, el último era uno que le decía a Raúl Reyes, Raúl, el presidente Pastrana nos destruyó internacionalmente, tenemos que recuperar la parte internacional. Eso está ahí, yo lo tengo guardado, que es lo que decía Marulanda, que los habíamos destruido en el momento. Segundo, el tema de las palabras sí que es importante porque en el país se perdió, hoy se perdió. Yo en mi campaña utilizaba palabra de gallero, ¿cierto? Uno que la pelea de gallos dice, hoy por el rojo, el otro por el blanco, tanta plata, si gano me pagan y si pierdo yo pago. Pero había palabra. Y yo por eso a Marulanda siempre se lo dije después de que lo vi que no
no se hizo presente en el Caguán el día de la silla vacía. Dije, Marulanda, usted incumplió su palabra. Usted es un faltón. Usted no tiene palabra. ¿Cómo voy a creer con usted? Y él se enfurecía. Porque si usted va donde el campesino en Colombia hoy en día, eso es lo peor que le puede decir un campesino, que usted es un faltón, que usted no tiene palabra. Porque en Colombia los campesinos siempre, le compro la burra, le vendo la burra, le compro la vaca, le vendo la vaca, le compro las gallinas, le vendo las gallinas, sin ningún problema. Y eso a Marulanda siempre le dio muy duro, porque además en el video estaba que él había dicho que iba precisamente, pasara lo que pasara, a la instalación de la mesa de diálogo. Para culminar, a ver, yo creo que lo que hicimos nosotros con las FARC, ¿qué pasó ahí? Lo que yo digo, yo creo que a las FARC las atropelló la paz. Las FARC no estaban preparadas para hacer la paz, ¿ok? Ellos nunca estuvieron preparados para hacer la paz. Entonces, cuando ya estábamos avanzando en el proceso, ellos fue que comenzaron a echarse para atrás. Y segundo, mire lo que es las coincidencias de la vida. A mí Marulanda me decía, yo le decía, mire Marulanda, si mañana vamos a hablar usted y yo del tema económico, cómo bajar la tasa de desempleo, ¿quién le hace a usted un documento para hacer un planteamiento en la mesa de negociación? No tiene. Pídale a la Unión Europea que le den recursos, que le mande gente para que puedan hacer planteamientos a la mesa. De ahí le cuento que es cuando nace la Fundación Ideas para la Paz, con Ramón de la Torre, que en paz descanse. Ramón lo que hizo fue, con los empresarios en Colombia, hacer la Fundación Ideas para la Paz. Ellos le llevaban a las FARC los documentos y ellos nos los presentaban en la mesa. Ese fue un aporte muy importante del sector privado. Pero segundo, yo le decía a Marulanda, mire Marulanda, cuando yo vengo aquí, usted dice vamos a hablar de la tasa de desempleo, cómo bajar el desempleo en Colombia, y yo le echaba el cuento en el despacho del presidente, al lado izquierdo, hay unos teléfonos que lo llamaban el Falcon en ese momento, no sé si siguen llamando el Falcon, que todos los ministros tienen eso, José Manuel conoce, que cuando suena es en su casa o en su oficina, inmediatamente tiene que ir a contestar, y ese es el temor de todos los ministros o comandantes de Fuerzas Armadas. Le digo a tiro fijo, yo llamo al ministro de Hacienda o al ministro de Agricultura o al ministro de Desarrollo y le digo, a ver, para mañana a las 5 de la tarde necesito un documento para presentarle a las FARC de cómo vamos a bajar el desempleo en Colombia. Y eso es lo que yo puedo hacer, pero usted no tiene cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que yo le decía, como ellos no confiaban en nadie, Marulanda me decía a mí, mire, es que si le digo a la comunidad internacional que nos respalde en el proceso de paz, la comunidad internacional son amigos suyos, son amigos del gobierno, ellos no son amigos de la FARC. Y le dije, no, Marulanda, por el contrario, si vamos a hacer un acuerdo, los que van a ser los garantes de lo que yo le cumpla a usted y usted me cumpla a mí son ellos. Utilícelos, y nunca los quisieron utilizar. Entonces la paz atropelló a las FARC y por eso se rompe el proceso. Posteriormente, con Juan Manuel Santos, ¿qué fue lo que ayudó precisamente a hacer la paz? En que la FARC pidió la ayuda a la comunidad internacional de que se hicieran presentes, así fuera en La Habana, Cuba, que no lo quisieron hacer conmigo. En La Habana, Cuba, le propuse yo, España no quiso, pero eso fue muy importante, que empezó a generarse esa confianza en la comunidad internacional. Muchas gracias, presidente. Estamos con el tiempo ahí. No sé cómo esté su generosidad para ver cómo lo manejamos. No, podemos seguir un rato más. Siga, tranquilo. Listo, perfecto. Entonces, le cuento un poco qué sigue. Vamos ahora a hacer una pregunta de José Manuel y de Andrés. Y después vamos a los otros dos segmentos, que son el de la desertificación, que quisiéramos que nos comente un poco y hablar un poco de eso y sus apreciaciones. Ahí tenemos dos preguntas. Y finalmente hablar de lo que usted ha indicado pudiera ser el Plan Colombia 2.0 como una necesidad del país. Sí. Entonces, procedo a darle la palabra a José Manuel y después la pregunta de Andrés. Adelante, José Manuel. Bueno, presidente, pues lo primero es agradecerle esta participación porque me parece que es muy elocuente sobre lo que efectivamente usted heredó de ese periodo 94-98, que yo coincido totalmente, se parece mucho a lo que habrá de heredar un siguiente gobierno.
Y a usted le tocaron, yo digo que 4 cosas muy importantes. La primera es fortalecer de nuevo las relaciones con Estados Unidos, que se habían absolutamente deteriorado. La segunda es recuperar la fortaleza de la fuerza pública, y usted entregó una fuerza pública fortalecida. Usted recibió una economía absolutamente en los rines, y la descripción que usted hace es totalmente cierta: un déficit desbordado, inflación altísima, alto nivel de deuda pública, crecimiento cercano al 0%, y además le tocó recuperar la democracia y las instituciones. Yo lo que quiero es que hablemos ahora del hoy, y que usted de alguna manera nos cuente en su perspectiva, ya habiendo vivido lo que fue el 98-2002 y lo que recibió del gobierno anterior, ¿cuál sería su recomendación para un gobierno entrante? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo podría de nuevo fortalecer las relaciones con Estados Unidos, fortalecer la fuerza pública, lograr además que la economía se recupere y recuperar la gobernabilidad y la democracia y las instituciones en nuestro país? Porque me parece que su lección es muy importante, porque usted tiene una experiencia que no tendría nadie más en este momento, de lo que se vivió en ese momento, que se parece mucho a lo del presidente. José Manuel, y súmale otra pendejadita, el terremoto del eje cafetero, que invertimos 1.5 billones, que la gente, José Manuel, aquí es bueno también para que el país lo conozca. El 2 por mil venía en ese momento. Cuando se sucede el terremoto del eje cafetero, con Jaime Ruiz creamos el FOREC. Jaime tiene la idea de crear el FOREC para recoger recursos solamente para ser invertidos en la zona del terremoto. Entonces le digo, Jaime, pero no tenemos, mire que el déficit, no tenemos recursos, ¿qué hacemos? Dijo, vamos a poner un impuesto temporal del 2 por mil adicional. Y quedó el 4 por mil. Pero la idea después de que yo salí del gobierno era que ese 2 por mil adicional desapareciera. Y nunca lo desaparecieron. Nunca. Pero ese 2 por mil, lo que yo recogí, que fueron 1.5 billones de pesos, todo se invirtió sin un escándalo de corrupción en la recuperación del eje cafetero. Segundo, hay un tema, José Manuel, que usted sabe que esto es fundamental. Cuando yo voy en visita de Estado a los Estados Unidos, porque el presidente Clinton en la primera reunión del 5 de agosto me dice, la secretaria de Estado le dice, Madeleine, yo quiero que el presidente Pastrana venga en visita de Estado el 31 de octubre o el 29 de octubre. Y Madeleine le dice, ¿cómo? ¿Visita de Estado o visita oficial? Le dijo, no, visita de Estado. Usted recuerda, José Manuel, que el presidente Clinton hacía 4 visitas de Estado al año. 4, no hacían más. Y yo no lo conocía y me recibe en visita de Estado. Esa era una clarísima señal de que quería cambiar las relaciones con Colombia. Y mira lo que voy, cuando yo voy a la Casa Blanca, a mí me reciben en Blair House, que es la casa para que la gente conozca donde los presidentes atienden a los invitados. La primera noche, cuando llegamos a Blair House, Clinton me había enviado a Robin y a Larry Summers, que era el secretario del Tesoro y el subsecretario del Tesoro, que era Larry en ese momento. Nos sentamos, Guillermo Fernández, Juan Camilo Restrepo, estaba Jaime Ruiz. Bueno, el gabinete económico que yo llevé, estábamos allá sentados con ellos. Y en ese momento, José Manuel, imagínese usted como ministro de Hacienda que le dice el secretario de Estado americano, venimos acá por instrucciones del presidente Clinton para decirle a usted, presidente Pastrana, qué necesita del gobierno americano. Y le dije, yo necesito recuperar la confianza. Entonces, al salir, vamos a dar una rueda de prensa que ustedes van a hablar bien de Colombia y cómo nos van a ayudar. A ver, Juan Camilo, ¿qué necesitamos del secretario del Tesoro y del subsecretario? 1, 2, 3, 4, Banco Mundial, Banco Interamericano, Fondo Monetario Internacional, esto y esto. Jaime, Plan Colombia, ¿qué necesitamos? Y en media hora o 1 hora que duró la reunión, presidente, hay orden del presidente Clinton de precisamente hacerle y ayudarle en lo que usted quiera. Salimos, José Manuel, a la rueda de prensa. Imagínese usted con el secretario, su secretario de Estado diciendo lo que necesita Colombia, lo que necesita el presidente Pastrana, vamos a dárselo. Así que tengan todos los inversores la confianza en Colombia. ¿Cuánto vale eso, José Manuel? Eso no tiene precio. Yo hablo del Plan Colombia 2.0. A ver, el problema más grave que tenemos en el país sigue siendo el problema del narcotráfico. Ese es nuestro karma. Yo digo que es el narcotráfico. Aquí el problema
es que nosotros el narcotráfico, como, no es como lo dice el presidente Petro, que nos vamos a arrodillar, no. El problema es que nosotros tenemos que resolver este problema. Porque si nosotros resolvemos el problema del narcotráfico, resolvemos el problema de la seguridad, resolvemos el problema, buena parte, el tema económico, volvemos a ser un país con reconocimiento internacional y no como el mayor exportador de cocaína. Entonces, ahí, por eso es muy importante. Y en eso, hay que tener cuidado aquí, José Manuel, porque ya el presidente Trump dijo que nos van a dar 10 meses a ver cómo va a actuar Petro. Pero tenemos que tener cuidado que ojalá en 10 meses, como yo estoy seguro, la centroderecha vamos a ganar las elecciones, no vayan a apretar a ese nuevo presidente, sino por el contrario, que le tiendan la mano como hizo Clinton con nosotros. Ahí hay un tema fundamental. En esto de la desertificación, lo que quedó claro, yo ayer lo puse en X, es que a Petro ya lo habíamos desertificado los colombianos. Los Estados Unidos llegaron ya tarde, pero es una desertificación a Petro. Yo no sé, José Manuel, eso sí ya le pregunto a usted. En el tema de sanciones no hay ninguna sanción económica para Colombia hasta el momento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la banca? Hoy estuve hablando con un empresario amigo y me dice, mire, es que la desertificación para mí como empresario es muy mala porque los bancos para hacer transacciones va a ser muy difícil. Entonces puede comenzar uno a tener, ¿cierto?, unas variables que pueden comenzar a afectar la economía. Segundo, como hoy estamos siendo un país absolutamente desertificado y vigilado por los Estados Unidos, lo que va a pasar en mi gobierno, recuerdo yo que con la aduana en los Estados Unidos creamos lo que se llama el BAS, ¿cierto? Que eran productos que salían de Colombia y podían entrar ya a los Estados Unidos sin ninguna revisión. Entonces, si somos el mayor país exportador de coca, ¿qué va a pasar con nuestras flores otra vez? Van a meterse con las flores a ver qué está pasando. ¿Qué va a pasar con el café? ¿Qué va a pasar con los productos agrícolas colombianos que están llegando a los Estados Unidos? Entonces, ahí vamos a tener que tener mucho cuidado. Pero yo digo una cosa, Juan Manuel, y creo que usted va a coincidir conmigo. Lo fundamental para Colombia es su relación con los Estados Unidos. Esa es fundamental. Y por eso yo lo he dicho. Primero, tenemos que acabar con el narcorrégimen de Venezuela. Porque yo digo que la paz de Colombia pasa por la democracia en Venezuela. Esa es la paz de Colombia. Y necesitamos nosotros que los Estados Unidos nos tiendan la mano y por eso creo yo que todos los candidatos van a tener que empezar a hablar de este tema. ¿Cómo vamos a recuperar las relaciones con los Estados Unidos? Y de paso también, porque no sabemos qué pueda pasar con Europa, cómo podamos llegar también, porque Europa, hoy como usted sabe, es uno de los mayores consumidores de cocaína. Al presidente Pastrana, y es, ya hablamos de lo que fue su gobierno, del parangón con este gobierno, de lo que usted heredó, de la manera como salió adelante, de las recomendaciones que vienen a continuación en confianza y en construcción de confianza y en recuperación de gobernabilidad. Ahora la pregunta que sigue es, presidente Pastrana, ¿cómo hacemos para llegar de aquí a las elecciones del 2026 a recuperar el gobierno? ¿Usted cree que hay riesgos en nuestra democracia, en nuestras instituciones? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo construir ese sentimiento de unidad dentro de la centroderecha, derecha? ¿Y cómo construir una narrativa que cautive? Porque usted tuvo una narrativa que cautivó, que fue la paz, y eso fue lo que la gente votó. Pero yo no estoy seguro que hoy la centroderecha esté construyendo una narrativa que cautive. No, totalmente de acuerdo, José Manuel, porque, a ver, yo lo primero, ya la experiencia la tenemos. Cuando elegimos al presidente Duque y a Marta Lucía, yo recuerdo cuando voy a la casa del presidente Uribe a decirle, presidente, vamos a tener que elegir un candidato único. Y el presidente Uribe me dije, pero ¿cómo hacemos? Y yo le dije, mire, usted tiene en este momento 4 candidatos. Yo tengo una candidata que era Marta Lucía. Usted escoja, presidente, su candidato como quiera, Marta Lucía va, y el que gane en la primaria, en las elecciones parlamentarias, es el presidente y el que pierda el vicepresidente. Esto ayer ya por lo menos salió este comunicado que yo creo que fue importante. ¿Qué va a pasar con Fajardo? ¿Fajardo va a entrar a una consulta o no va a entrar? Segundo, ¿qué va a pasar con Vicky? ¿Va a entrar o no va a entrar? ¿Qué va a pasar con Abelardo? ¿Va a entrar o no va a entrar? Eso es lo que tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Pero yo creo que la fórmula está ahí. Segundo, vamos a tener que ser muy cuidadosos. Y en eso es con el proceso electoral. Yo ya dije que las elecciones nos las iban a robar y nos las robaron la vez pasada.
aquí vamos a tener que ser muy cuidadosos en lo que es el proceso electoral. ¿Por qué? Porque adicionalmente a todas las trampas que se han hecho en Colombia y que hemos denunciado y en otras partes del mundo, hoy el narcotráfico está tan rico que van a financiar la campaña electoral. Entonces la centroderecha no vamos a tener cómo financiar una campaña, mientras que muchos candidatos van a estar financiados por el narcotráfico. Ahí vamos a tener que tener mucho cuidado con este tema. Y yo creo que llegando a esto, tenemos, como usted dice, nosotros ahorita hay más de 100 candidatos en Colombia. Yo siempre digo una cosa. Uno como político, le hago la pregunta a usted, Gustavo, ¿yo qué vendo? ¿Qué debo vender como un candidato presidencial o José Manuel? ¿Qué tengo que vender yo como candidato? ¿Qué vendo? José ¿Qué Manuel, cree, te escucho. ¿Qué cree usted que yo voy a vender? ¿O usted? Yo creo que hay que vender esperanza, hay que vender futuro. Hay que vender esperanza, confianza, ¿cierto? Dígame de los 100 candidatos que hay hoy, uno, no le pido dos, uno que esté vendiendo esperanza, confianza, que esté vendiendo futuro. Ninguno No porque hay. todos están en contra Petro, ninguno tiene una Exacto. propuesta. Y los políticos, en lugar de estar, fíjense lo que le pasa, perdón, a los periodistas, que Petro en eso sigue el libreto del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla a la Letra, resulta que el día de la desertificación, donde teníamos que estar concentrados, Gustavo, es en la desertificación, terminamos en el clítoris de las mujeres. Y todos los periodistas para allá. Total. Todos los periodistas, perdón ahí Alejandra, pero todos los periodistas hablando de ese tema. Y eso siempre pasa. Entonces hoy ya empieza a ver, dice que Petro sale a decir que es el presidente que más ha combatido el narcotráfico. A ver, es el que más ha coenestado con el narcotráfico. Pero todos los periodistas, cuando él está en un problema muy grande, constituyente, cuando él está en un problema muy grande, meto otra vez la reforma a la salud, en un problema muy grande, y todos los periodistas, por un lado, caen en esa narrativa de Petro, Esa pero cortina de oro. los candidatos no están diciendo nada, no le están diciendo nada a la gente. Uno cuando es un candidato presidencial, la gente cuando lo ve a uno en una tarima dice, o lo ve a uno en un space como estamos hoy aquí, es, este señor, si yo voto por Pastrana, ¿en qué me beneficia? ¿Qué va a ser bueno para mí? ¿Qué va a ser bueno para mi familia? ¿Qué va a ser bueno para mi país? Y hoy, José Manuel, tristemente, nadie está vendiendo ni ilusión ni esperanza en Colombia, en los candidatos de la centro derecha. Presidente, qué pena con usted. La falla técnica, me cambié de equipo, pero ya funciona. Lo primero es agradecerle que me sacó de una duda que tuve durante todos estos años, porque mi explicación a la ausencia de Marulanda era mucho más básica. Yo pensé que él no había ido por lo que no sabía leer y le tocaba aprenderse ese discurso tan largo, y pusieron a alguien que sí sabía leer de las FARC, que era Joaquín Gómez, a leer ese montón de hojas que había. Lo que le quería preguntar y partiendo de mi experiencia además, yo entré a trabajar de corredor de bolsa como 2 meses después de la posesión de Ernesto Samper Pizano y me tocó ver todo el proceso de deterioro. Usted sabe que en la bolsa se traen esas acciones que son activos financieros, que su valor está dado por los flujos futuros. Entonces, cuando alguien compra, pues hace el ejercicio de prospección de qué va a pasar en el futuro. Y pues viendo ese desastre, pues ¿quién se atrevía a comprar acciones de empresas colombianas? Porque pues obviamente el ejercicio de prospección da unos resultados pésimos. Y me tocó verlo a usted cuando llega y cómo cambia totalmente esa percepción en los mercados. Y afortunadamente yo soy corredor de bolsa, sector privado, pues no tengo que ser lagarto con usted y no tengo que echarle flores, pero pues de verdad que fue, en mi opinión, una gestión admirable, porque usted hay unas cosas muy importantes que hizo. Lo primero fue que redujo la inflación a un dígito. Pasamos de inflaciones del 30, del 40 a inflaciones del 5, del 3, del 2 efectivo anual. La tasa de interés de intervención de la República pues se cae también. Y algo importantísimo que hizo fue que usted acabó con el modelo de tipo de cambio fijo del gota a gota desde la época de Lleras Restrepo, perdón. Y usted liberaliza el mercado, un previo paso
por el tipo de cambio de bandas. Y si nos devolvemos, pues usted lo acaba de decir cuando habló de lo que le dijo al presidente Clinton, nosotros no queremos ayudas, queremos es poder hacer negocios, poder hacer trade. Y algo muy importante es que usted creo que siempre entendió que el Estado no crea empleo, el Estado no es el que hace las casas, sino que es el sector privado el que hace todo ese tipo el desarrollo económico lo materializa el sector privado. Y usted entendió que el Estado lo que hacía era hacer todo lo posible para que eso pase, crear las condiciones propicias para que los particulares puedan negociar, puedan crecer, puedan prosperar. Eso traído a hoy, y yo estando en Buenos Aires, corresponsal acreditado en la Casa Rosada, eso que usted hizo es lo que ha hecho el presidente Milei. Incluso creo que usted fue mucho más allá, porque usted liberalizó el mercado cambiario y en Argentina todavía está el sistema de bandas. Y entonces lo que le quiero preguntar es, usted es el presidente de la Internacional Demócrata de Centro. Y si usted se da cuenta de esas ideas, de todo lo que usted hizo, que básicamente fue lo mismo que estaba plasmado en la Constitución de Río Negro de 1863, totalmente, libertad total en Colombia, se lo han endilgado como a la extrema derecha y hablan de la extrema derecha, sin embargo, usted es de centro. Quiero preguntarle cómo salir de esa casilla de los rótulos de la extrema derecha, de la extrema izquierda, frente a la toma de decisiones de gobierno y de políticas públicas que usted hizo, que no tienen ningún tipo de etiqueta de extremo, ni mucho menos, y si hay algún extremo es el extremo sentido común. Quiero que, por favor, usted como que le transmita eso a los colombianos, de cómo se pueden tomar esas decisiones acertadas sin necesidad de estar bajo ningún rótulo de extremos, ni mucho menos. Mira, lo más importante es que yo le di la mitad del gobierno al Partido Liberal, ¿no? La mitad. Y no tenía por qué haberle dado al Partido Liberal. Perfectamente los liberales que me apoyaron a mí con un ministerio, 2 ministerios, pero yo dije, aquí hay un problema de Estado, hay un problema de Colombia. Vamos a llamar a las mejores mentes a que trabajen con nosotros, y eso fue lo que hicimos en el gobierno. Mitad de mi gabinete era liberal y mitad de mi gabinete era conservador. Ese creo que fue un tema muy importante. Segundo, la economía es crear confianza, ¿cierto, Andrés y José Manuel? Que es lo más importante, por eso he echado la historia, de que cuando usted sale con el secretario del Tesoro de Estados Unidos a decirle que le va a ayudar, ahí es lo más importante que uno puede tener. La gente se le olvida una cosa, y José Manuel, que le gusta la historia, la crisis en Colombia le costó al país cero. Teníamos la crisis que veníamos del Medio Oriente, del Oriente. El día que yo me posesioné en la presidencia, en el año 1998, el 7 de agosto, se vino la crisis rusa. Entonces no nos tocó fácil y después, 6 meses después, un terremoto. Pero nosotros nos dedicamos, y creo que eso que es muy importante, al ministro Restrepo, que fue precisamente Juan Camilo, el que diseñamos el programa para, con el Fogafín, salvar a la banca. Y se hizo, costo cero. Vendimos los activos bancarios que no eran buenos en su momento o que tenían problemas, y posteriormente lo que pasó aquí, Andrés, que a Sarita Ordóñez, la superintendente, todavía hay muchos banqueros que no la quieren porque ellos querían que le regalaran la plata para salvar la banca, y nosotros dijimos, no señores, nosotros le prestamos la plata para que se salve la banca y nos la devuelven. Que eso fue efectivamente lo que hicimos. Y por eso en la pandemia, José Manuel, yo salí a decir en muchas ocasiones, la banca tuvo que haberle devuelto a Colombia lo que le dimos nosotros los colombianos, y no lo hicieron. En la pandemia, cuando los colombianos necesitábamos, muchas empresas, restaurantes, negocios, que la banca le diera la mano, no se la dieron. Y resulta que quienes salvaron a esa banca fueron todos los colombianos. Nosotros vendimos la mayoría de bancos que no eran viables en ese momento, vendimos una corporación de ahorro y vivienda, vendimos el Banco Cafetero en un momento dado,
que fue muy importante, y fue costo cero. Tercero, aquí lo que es importante, y por eso un gobierno de la centro derecha, lo que dice usted aquí, Tocayo, si nosotros vamos a continuar a la política que estamos viendo de Petro, que es la destrucción total del Estado, volver a la estatización precisamente de tantas cosas, y lo que hablábamos ahora con José Manuel, que decíamos, oiga, esto va a ser muy complicado, porque el presidente que llegue le va a tocar muy difícil. Y por eso aquí Andrés yo haría, y Gustavo y José Manuel, una observación importante. El próximo año no es importante solo elegir el presidente. El próximo año es muy importante elegir el Congreso. Porque por primera vez en la historia de Colombia, diría yo y me atrevo a decir, que el pueblo colombiano está valorando lo que el Congreso está haciendo. Y por eso tenemos que elegir los mejores hombres para apoyar a un presidente. Y por eso hay propuestas. Si tenemos 100 candidatos presidenciales y todos creen que pueden manejar el país, ¿por qué no buscamos también un mecanismo, como lo han propuesto algunos empresarios, de que vamos a tener una lista única al Senado, con todos esos candidatos que quieren aspirar a meterlos en una lista para que trabajen de la mano con el próximo presidente? Eso es un tema que va a ser muy importante. Y necesitamos de vuelta generar la confianza. Por eso lo que decía yo ahora cuando estaba terminando la intervención de la pregunta de José Manuel, es fundamental que los Estados Unidos, el presidente Trump y el Congreso americano nos den la mano a ese nuevo presidente que va a ser elegido. Tenemos que traer los mejores hombres. Tenemos que traer, si algo yo me siento orgulloso, es que mi gabinete, me acuerdo que los periodistas me decían, esa era la época del Dream Team de Michael Jordan y de Pippen y de todos estos jugadores de básquet. Nosotros teníamos un Dream Team como ministros. Si usted revisa mi gabinete, en mi gabinete había fácilmente, podían haber 5 o 6 ministros de Hacienda para el problema que teníamos que manejar. 5 o 6. Ahí estaba Juan Camilo, estaba Marta Lucía, estaba Jaime Ruiz, estaba Mauricio Cárdenas, estaba Juan Carlos Echeverry, estaba Luisa Fernanda Laforí. Nómbrenlo. Ahí teníamos nosotros la posibilidad de nombrar. Cualquiera de ellos hubiera podido ser ministro de Hacienda. En un consejo de ministros, 6 cabezas pensantes de lo que podíamos hacer por el país. Eso fue muy importante. Y por eso, pase lo que pase, hay que traer las mejores metas, Andrés, para el próximo gabinete ministerial, para que todos los colombianos de la mano podamos ayudarlo. Y por eso creo yo que uno de los aspectos fundamentales va a ser los Estados Unidos. Y vamos a tener que recuperar muy rápidamente la relación con los Estados Unidos. Lo hizo Milei, ¿cierto? Eso es lo que ha hecho Milei en sus primeros meses de gobierno. Lo primero que hizo apenas se posicionó fue cómo reinstaló esta relación con los Estados Unidos. Y esperemos, porque fíjese lo que puede pasar, usted nos corrige, Andrés, ahora en las elecciones en Argentina. Si Milei no gana el Congreso, no va a poder hacer nada. Se va a quedar todo en el papel. Entonces, por eso para Milei la importancia de las relaciones que vienen. Y esperamos que así sea para que pueda Milei poner en práctica todo lo que él ha venido proponiéndole al pueblo argentino. Para aquí en Colombia, eso es lo que necesitamos. Ponernos de acuerdo en un candidato a presidente y vicepresidente. Buscar los mejores hombres para que estén en el Congreso. Elegir la mayoría del Congreso para poder ese presidente hacer las reformas y recuperar la economía, recuperar nuestra fuerza pública, recuperar nuestro prestigio internacional. Es fundamental. Y eso es lo que tiene que pensar el pueblo colombiano. Que no solamente vamos a pensar en el presidente, sino que tenemos que pensar en un mejor Congreso. Ese cuadrito que usted veía ahí al lado. Dale, José Manuel, ¿ibas a decir algo? No, es que permíteme destacar algo que el presidente acaba de decir que yo creo que es muy aleccionante respecto al futuro del país, de Colombia. Él es un ejemplo de verdadero liderazgo. El liderazgo es capaz de reconocer que tiene que tener mentes lúcidas, preparadas para gobernar, independientemente de quién sea el presidente de la República, que construye equipo de trabajo. Y el presidente Pastrana es un ejemplo de eso. No muchos presidentes han sido capaces de construir incluso mentes, qué pena decirlo de esa manera, hasta de pronto mejores que el propio presidente de la República para gobernar el país. Y eso habla de un liderazgo especial. Presidente Pastrana, usted nombró a Néstor Humberto Martínez, que había sido ministro de Justicia de Samper, se retiró por desavenencias con Samper, y a Humberto de la Calle, que había sido vicepresidente de Samper, como ministros del Interior para gobernar.
Para mí es un ejemplo muy berraco, presidente. De verdad, ese es el sentido de unidad que hay que construir en este momento en el país. Unirse aún en los que de pronto eventualmente piensan distinto, con sentido de liderazgo público y reconociendo que se necesitan gentes mejores que uno para gobernar un país en un momento difícil. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa, José Manuel, qué pena, integró personas con experiencia en el sector privado, que le permitió tener una lectura muy acertada de lo que estaba pasando en la economía, en el sector real. Y eso Sí. me parece que es clave y además que es una apuesta muy audaz, ¿no? Porque hacer esa fusión a veces genera, sobre todo en los círculos políticos, genera cierta desaveniencia, ¿no? Es que, presidente, usted logró hacer que el país entendiera que tenía que actuar como país, cohesión, las fuerzas políticas, los que piensan distinto, los empresarios y los ciudadanos. Y creo que eso es algo que en este momento se necesita. A Yo, esto, Gustavo, tenemos que volver. Mire, lo que decía ahora también, para ampliar un poquito la respuesta a Andrés y a José Manuel. En Colombia se perdió la política de Estado. Aquí ya no hay políticas de Estado. Es decir, si ustedes se recuerdan, las relaciones internacionales era una política de Estado. Allí estábamos reunidos todos los expresidentes en la comisión asesora, todo para respaldar precisamente al presidente de la República. Juan Manuel Santos mata a la comisión asesora, los presidentes no volvieron a reunirlas, inclusive tanto el presidente Duque tampoco lo hizo y también lo está haciendo Petro. Se acabó la política de Estado. Y esa era parte también de la lucha contra el narcotráfico. En la lucha contra el narcotráfico era una política de Estado. Y en el tema económico, también yo digo, yo se lo decía a los amigos míos en el gobierno, en Colombia todos los ministros de Hacienda fueron ministros técnicos, que unos eran liberales y otros conservadores, pero permanentemente estaban hablando, intercambiando opiniones. Oye, ¿qué opina el liberal? Le preguntaba al conservador, ¿usted qué opina de esto? Ojo con esto, no estoy de acuerdo contigo, yo soy de una escuela distinta, pero siempre había un diálogo, ¿cierto? Y se buscaban soluciones para el problema del país. Eso ya también se perdió. Todo eso se ha perdido. Y yo creo que ese es uno de los principales objetivos que va a tener que tener el próximo gobierno en el tema económico, en el tema internacional, en la lucha contra el narcotráfico, volver a generar, adicionalmente a otros temas como el educativo, que si hubiéramos tenido una política de Estado a 20, 25 años, de otro tema estaríamos hablando ahora, pero tenemos que buscar es fortalecer esa política de Estado para que podamos salir adelante con todos los problemas que tiene hoy el país. al costado de la pantalla son las personas que están en X acompañándonos y se mueren por hacerle, aunque sea 2, 3 preguntas, y con eso ellos se quedan felices. Hay una persona de Venezuela que le quiere preguntar y 2 personas de Colombia. Entonces, con esas preguntas cerraríamos y nos iríamos al compromiso 10 minutos más. Fantástico. Compromiso, 10 minutos fantástico. Más. Entonces vamos a hacer 3 preguntas concretas. La primera va de Eliana, nuestra anfitriona, la segunda de Cata Silva y la tercera de General. Adelante, Eliana, por favor. Diría yo, ¿cómo están? Buenas noches. Un saludo muy, muy cordial, muy afectuoso, muy honrada de estar aquí con todos ustedes. Expresidente, usted ahorita nombraba precisamente el tema del debilitamiento de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Usted ha venido hablando precisamente que esa actual política de gobierno incluye todo el debilitamiento a través de la suspensión, por ejemplo, ahora la suspensión de las compras de repuestos y equipos militares a Estados Unidos. Usted menciona también que esto es como una estrategia, es intencional. ¿Por qué cree usted que se está dando esta situación? ¿Qué hay detrás de ese debilitamiento? Y yo le sumaría a esa respuesta que estoy buscando es, si usted estuviera en los zapatos del próximo gobierno, ¿cómo sería esa estrategia para fortalecer nuevamente las Fuerzas Armadas? ¿De dónde sacaría usted el dinero? Porque pues también nos están dejando con la olla raspada. ¿Cuál sería ese camino a seguir para que nuestras Fuerzas Armadas vuelvan a ser grandes y a tener los recursos suficientes para operar como deben? Plan Colombia, muy rápidamente, Plan Colombia 2.0.
necesitamos volver a tener un plan Colombia para volver a fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, presencia del Estado en las zonas del narcotráfico, interdicción, sustitución de cultivo, inversión social. Eso lo va a monetizar y por eso es que yo planteo el plan Colombia 2.0. Segundo, lo que usted dice, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Que dice Petro, lo que dije al comienzo, no sé si tú estabas al comienzo. Aquí hay una política que es el desmantelamiento de nuestra fuerza pública. Y eso es lo que está haciendo Petro. No solamente los tiene maniatados desde hace mucho tiempo, estamos viendo lo que le pasaba a nuestros soldados y a nuestros policías cuando llegaban a los pueblos a perseguir la guerrilla, había protección para la guerrilla y se iban contra nuestros propios soldados. Tenemos que volver a darle a la fuerza pública la condición que le corresponde, que es el único en Colombia que puede tener armas, es nuestro propio ejército y nadie más. Entonces, ahí hay esos dos temas. Fortalecimiento a través de un nuevo Plan Colombia, porque yo estoy seguro que esta es una política del presidente Petro de desmantelar la fuerza pública, inclusive, y ojo lo que voy a decir, alguien me dirá, ahí está pintado Pastrana, si no hay cómo garantizar las elecciones, ¿qué tal que nos diga mañana, como no hay que garantizar las elecciones o cómo garantizarlas, pues no habrá elecciones? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque esa es la estrategia del presidente Petro. Petras no hace ese tipo de cosas, así es, presidente. ¿Y con su ayuda o sin su ayuda? ¿El qué? El plan Colombia 2.0. El plan Colombia 2.0. Usted es el que sabe cómo es la fórmula y por dónde le sale el agua al coco. Exacto, no. Ahí hay una persona, yo siempre lo he dicho porque lo que decía José Manuel, el creador del Plan Colombia y con quien lo discutimos siempre fue con Jaime Ruiz. Y con Jaime estamos diseñando ya, estamos pensando, le habíamos propuesto al presidente Lazo, en su momento el Ecuador, presidente, hay que hacer un plan Ecuador, porque si no el narcotráfico se va a tomar su país. El presidente nunca me creyó y miren lo que le tocó hoy a Daniel Noboa, el nuevo presidente de Ecuador, de afrontar. Entonces, aquí hay que comprometer a todos, porque esto no es solo un problema de los americanos, también es el problema de los europeos, que con el Plan Colombia ayudaron, pero no lo que les correspondió ayudar. Entonces hay que traerlos a todos. Y todo lo que esté pendiente, lo que podamos hacer hoy, lo que podamos hacer nosotros para ayudar al país, ahí estamos. Fíjese, Gustavo, lo que me pasó a mí, yo ya estaba en España, viviendo una vida tranquila, me había ido por el tema de seguridad, el presidente Uribe me llama, el presidente Turbay, y me dice que me tengo que ir a Washington. Yo le dije al presidente Uribe, mire, presidente, yo no me voy a Washington, usted no necesita nombrarme nada. Yo estoy dispuesto a donde usted me quiere enviar, a lo que yo le puedo ayudar. No, que tienes que irte por los demócratas, los republicanos, porque esto es muy importante también, José Manuel. Hay que recuperar el bipartidismo en los Estados Unidos. Presidente Clinton me dio solamente un consejo y me dijo, Andrés, nunca caiga en la política interna americana. Nunca. Porque el Plan Colombia es bipartidista. El Plan Colombia estuvo hundido. Algún día contaremos la historia del Plan Colombia, cómo un día estuvo hundido el Plan Colombia. Lo iba a retirar el presidente Clinton del Congreso americano. Logramos sacarlo adelante, pero hay que recuperar también el bipartidismo para el Plan Colombia. Y ahí estamos, Gustavo. Lo que considere el próximo presidente que podemos aportar, ahí estaremos dispuestos a hacerlo. Ese será nuestro próximo space, señor presidente. Eliana, tu pregunta. Corta, la de Cata, perdón. Cortica y concreta. Gracias, Gustavo. Presidente, buenas noches, Eli, a todos quienes nos acompañan en esta noche. Bueno, lo primero es dos acotaciones que creo que son importantes y es estrellarnos con la triste realidad de que hoy la radiografía del país está casi que como la recibió el presidente Pastrana en el año 98. Y es muy lamentable ver el retroceso que hemos tenido en todos los avances de políticas de Estado y también en políticas de gobierno. Ahorita el presidente mencionaba algo muy importante de la elección del Congreso de la República. Yo quería preguntarle, presidente, ¿usted qué considera o qué ingredientes considera que debe tener el nuevo Congreso cuando hemos visto y nos hemos enfrentado ante una Cámara de Representantes que parece más una sucursal de la Casa de Nariño que realmente una rama independiente del poder público con una función específica también de control político más allá del tema legislativo? ¿Qué ingredientes debemos nosotros como colombianos considerar y analizar muy bien a la hora de depositar nuestro voto, que más allá de ser un voto estrictamente electoral, es un voto de confianza en el proceso de recuperar el rumbo del país? Mire, si nos ponemos de acuerdo nosotros en tener un candidato a la presidencia y la vicepresidencia, qué bueno sería ponernos de acuerdo en tener una lista única, ¿cierto? Y llevar todos estos mejores hombres, porque el Congreso también hay que limpiarlo.
Fíjese lo que le está pasando en el Congreso. El Partido Conservador, el senador Cepeda y la presidenta del Partido Conservador tienen ministros en el gobierno de Petro. Y por eso no hacen absolutamente nada. A veces hacen la pantalla de que están enfrentados, pero fíjese usted, la portada de semana, el día que el senador Cepeda lanza su candidatura, aparece en la portada de semana que va a ser investigado o está siendo investigado por la Corte. Hay que sanear el Congreso de Colombia. Hay que acabar con la mermelada. No podemos seguir viendo lo que se está presentando en el Congreso, la presión permanente al ministro de Hacienda, a los ministros del gabinete para que les tengan que dar prebendas o beneficios a estos parlamentarios. Hay que llevar los mejores hombres, porque el país va a necesitar de las mejores mentes a partir del próximo 7 de agosto. Y eso tenemos que lograrlo. Ojalá, Liliana, ¿qué tal que podamos hacer una lista única? ¿Cuántos votos podrá poner una lista única para sacar 30, 40 hombres que quieran ir? Financiar esa lista, porque el problema también es financiación, y de esta manera, pues tener el mejor Congreso posible. Absolutamente, presidente. Perdón, pregunto una cosa asociada a eso que está diciendo, señor presidente. Sí. ¿Eventualmente existe entonces espacio para un outsider, alguien que no tenga nada que ver con la política tradicional? Siempre hay espacio para un outsider. No se está viendo en este momento. Puede que aparezca. No sé, porque ya vamos a tener que tener para ir a una consulta, ya la fecha se nos acerca, para las listas del Congreso también la fecha se acerca. Esto tendría que moverlo los partidos políticos. Tristemente, veía y les agradezco a ustedes, Gustavo, haber puesto el logotipo de la Nueva Fuerza, que ha estado con nosotros y que estuvo con nosotros en el pasado proceso. Quitaron el partido, fue tal el temor de que vieron de la Nueva Fuerza Democrática que nos quitaron el partido de forma política. Y lógicamente pues no tuvimos la posibilidad de presentar candidato al Congreso y al Senado y a la presidencia. Pero bueno, ahí estamos dispuestos a seguir trabajando y ojalá, yo creo que ya un outsider es difícil, yo creo que ya más de 100 es complicado, vamos a ver quién más puede quedar por ahí, ¿no es cierto? No lo veo. Presidente, hace ya unas semanas venimos haciendo un espacio binacional, porque en Venezuela la preocupación es latente. Nosotros estamos escuchándolos a ellos, ellos nos tratan de contar su realidad. Y una de las dos personas que lidera esos espacios, uno es Subvencio, que nos está acompañando en la sala, y el otro es el general, que está aquí con nosotros, y quiere hacerle una pregunta desde Venezuela. General, adelante, por favor. Buenas noches, expresidente Pastrana. Muchísimas gracias, Gustavo, por haberme dado la oportunidad de poder participar. Y bueno, la pregunta para el expresidente Pastrana, teniendo en cuenta de que usted fue uno de los encargados de la delegación de los 9 presidentes que iban a entrar a Venezuela, yo quisiera saber cómo, cuándo y quién le informa que el reingreso a Venezuela en conjunto con el candidato electo ganador Edmundo González ya no iba a realizarse. Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. A ver, esa es una historia larga, general, un día la contaremos en su totalidad, pero usted recuerda que lo que necesitábamos, y por eso yo propuse que teníamos que ir a Venezuela a acompañar a Edmundo a posesionarse, porque Edmundo ya había dicho que iba a Venezuela a posesionarse, y por eso yo comienzo a mover con presidentes amigos la idea de acompañar a Edmundo a su posesión en Venezuela. Y yo creo que el objetivo más importante se cumplió, que era ¿cómo diría yo? Es decir, que la posesión de Maduro no tuviera ninguna importancia, como efectivamente sucedió, porque empezamos nosotros a decir que íbamos a ir, que ya teníamos el avión, que íbamos a entrar. Maduro empezó a decir que iba a derribar los aviones, y iba a decir que no iban a dar el permiso, que iban a decir que no podíamos entrar a Venezuela, que nos iban a meter presos. Sacaron afiches, sacaron carteles, vamos a Pastrana se busca, Calderón se busca, Fox se busca, la búsqueda de todos. Pero la verdad nos enteramos esa mañana, a primera hora, cuando ya fue el temor tal del narcodictador Maduro y de el Chapo Cabello, que prohíben o cierran el espacio aéreo, y que habían sacado la Armada a que no pudiéramos entrar nosotros ni por aire, ni por mar, ni por tierra. Entonces, eso yo creo que el objetivo se logró por ese lado, y como le digo, yo creo que le ahogamos la fiesta a Maduro porque él creyó que iba a ser muy publicitada, y tristemente se publicitó más el no haber dejado entrar a Edmundo González
y estar con María Corina que la posesión de un presidente que no era posesión sino usurpación del narcodictador Maduro. Perfecto, presidente. Pues nada, agradecerle enormemente su tiempo, su presencia. La verdad que ha sido enriquecedor. Creo que nos da muchas luces de cómo fue en su momento. ¿Quién mejor que usted para contarnos qué es lo que se nos viene? Al contrario, agradecerle a usted porque con su nueva fuerza democrática en su momento nos dio esperanza a muchos. Usted fue el primer alcalde electo por voto popular. Usted creó muchos hitos dentro de la política. Usted fue un casi que embajador de los jóvenes también en su momento. Y hoy está acá nuevamente levantando la mano y diciendo acá estoy por Colombia, y agradecerle. Le doy a José Manuel y Andrés también si quieren darte algún mensaje de despedida antes. Una cosa, a mí me conocían en Colombia, a mí no me conocieron porque privaticé las basuras en Bogotá, porque creamos el programa del Buen Vecino de Seguridad, porque le dimos agua a más de 800,000 personas en la ciudad. A mí no me conocieron por nada de esa vaina, porque hicimos más de 20 puentes vehiculares en la ciudad, no. A mí, yo no sé si usted acuerda cómo me llamaban a mí. Para mí me llamaron el alcalde rockero. El alcalde rockero, sí, Yo fui el alcalde rockero porque hicimos el concierto más... El concierto, claro. El concierto de conciertos. Por supuesto. Allá estuve. Allá estuve. Bueno. Estuve. Presente. José Manuel, imagino que también estuvo. 6 de la tarde. No, José Manuel estudiaba. No hubo un problema. 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ni un problema. Nada. Y yo recuerdo que cuando llegué al estadio, el campín repleto, voy a saludar a los jóvenes y solo se oyó un grito. No era que vive el alcalde, nada. Bogotá del putas. Del putas Bogotá. Sí, eso, ahí yo dije, se pagó el concierto. Porque Bogotá, que es una ciudad que no tiene dueño, comenzó la gente a sentir a su ciudad. Y eso fue lo más importante. Que la gente a veces no valoró eso. Y eso significó, yo creo que para la ciudad muchísimo, muchísimo, el concierto de conciertos. Así es, presidente. José Manuel, tus palabras de despedida, por favor. No, básicamente agradecerle al presidente por esta reunión, por esta entrevista, por la generosidad con su tiempo y sobre todo por enseñarle a Colombia que se puede hacer política decente. Gracias, presidente. Gracias, José Manuel. Muchas gracias. Andrés. Presidente, un honor poder haberlo conocido, poder hablar con usted. Además, a mí no me importa romper los protocolos de periodista porque yo no soy periodista, yo soy corredor de bolsa, entonces yo le puedo expresar mi admiración y un honor total haber estado acá. Muchas gracias, Gustavo, por esa invitación y pues por haber compartido ese espacio con José Manuel. ¿Cuánta gente hay en Alejandra. el Space? Alejandra, ¿cuánta gente hay en el Space? Que aquí yo no veo, ¿no? Ya te confirmo. 115 personas en este momento. ¿Cuánto? En este momento hay 115, pero han estado entre entradas y salidas más de 500 por el espacio y entre las otras redes en total creo que hemos tenido más de 800. Tenemos en este momento en X Live y en YouTube tenemos 400 personas. Muy bueno. Alejandra. Pues mire, pasó de ser el alcalde rockero al expresidente influencer. Alejandra, tú que eres la jefa de todo esto, por favor, tu mensaje de despedida. Siempre es un placer poder hablar con el presidente, además que cada vez que uno lo escucha aprende todavía más y uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Colombia algunos no se acuerdan? O no les han contado mucho de la historia, de todo lo grande que hizo el presidente por nosotros y el legado que dejó. Y es muy doloroso ver cómo entre dos personajes nefastos como Santos y Petro han acabado con eso grande que hizo el presidente por Colombia, que la idea era que siguiera creciendo y no que lo acabaran por esos odios y desamores que tienen ellos. Pero, presidente, gracias. Hoy, pues, la nueva fuerza no la tenemos como partido, pero sí seguimos siendo un movimiento político y bueno, ya todos saben que que mi familia y yo somos pastranistas totales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Presidente, un honor.
de verdad que mis respetos siempre. Esta es su casa, el Rincón del Debate siempre es su casa. Y a las personas que nos están mirando, muchas gracias. No olviden suscribirse al canal. Y, señor presidente, su mensaje de despedida, por favor. No, decirle mucha fuerza, mucho ánimo, que no haya desesperanza. Vamos a ganar las elecciones. Tenemos que unirnos, tenemos que buscar el mejor candidato. Sabemos que si vamos divididos, perdemos. Y que por eso tenemos que buscar ir unidos, porque esa es la estrategia que quiere Petro, que vayamos otra vez divididos. Y como lo ha hecho la izquierda en Colombia, con un 20 o un 25% ganan alcaldías y ganaron hasta la presidencia de Colombia. Entonces aquí hay que mucha fuerza, mucho trabajo y reitero, elegir un muy buen Congreso. Yo creo que es fundamental para el próximo presidente y buscar el mejor candidato para presidente y vicepresidente para ganar como debe corresponder, ojalá en primera vuelta, el próximo 30 o 31 de mayo, bueno, finales de mayo, no sé este año en qué caiga, pero será en el último domingo de mayo para volver a recuperar el país, no el poder, para que podamos volver a recuperar el país. Presidente, muchas gracias. Eliana, Liliana, ustedes han sido unas duras. Muchísimas gracias por el apoyo en el Space. Mateo, muchísimas gracias. Y esto ha sido el Rincón del Debate de esta noche. Nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas gracias y recuerden, fuera Petro. El Rincón del Debate, donde el pensamiento brilla, ideas que despiertan, opinión que ilumina.